Bueno, empecé a jugar a los 8 años. Empecé jugando en mi barrio, luego ya fuimos al colegio y a partir de allí pues no paré de hacer este hermoso deporte. Llegué a España hace 11 años. La verdad que puedo decir que empecé desde muy abajo. Empecé jugando en segunda división, ahora estamos jugando en la élite. Hace 5 años me llamaron para jugar aquí en Gijón. Llegué cuando el equipo estaba en segunda. Gracias a Dios, ese mismo año conseguimos el ascenso. Al año siguiente mantuvimos la categoría y sorprendentemente el año siguiente fuimos campeonas de la Copa de la Reina. Puedo decir que soy una bendecida porque bueno, vine desde Paraguay, que el balonmano no es profesional, es amateur, lo juegas por el corazón, por el amor al deporte. Y nada, estoy aquí, creo que en mis últimos años de deportista. Y yo creo que fue beneficioso porque llegué siendo una jugadora simple y creo que he aprendido muchísimo. Ahora soy una jugadora de equipo, creo que personalmente aporto para que el equipo sea feliz, sea unido. A ver, yo soy jugadora de la selección paraguaya de handball. Creo que cuando llegué aquí, creo que desde que llegué he aprendido muchísimo. Gracias a Dios pude ayudar a mi equipo también en la selección. Bueno, el balonmano es un deporte de equipo, cada uno aporta su granito de arena, pero puedo decir que he aportado mucho a mi selección. Amo a mi país, siempre fui con todo el esfuerzo, con todo el sacrificio, siempre he puesto a mi país primero. Y nada, creo que fue un toma y daca porque creo que en el equipo de Gijón recibo el cariño de toda la gente, toda la directiva de los aficionados y nada, muy contenta por todo. Yo llegué jugando en segunda división, entrenando contra todo, teniendo una niña de 2 años cuando eso, que tú lo piensas y dices, tenía una niña de 2 años, pero todo esfuerzo tiene su recompensa y como te dije, yo superé varias etapas que luchando se llega a lo que quieres. Si amas en realidad, si no paras de hacer lo que quieres, vas a lograr siempre. Entonces yo puedo decirle a la gente del exterior, a compañeras mismas, que si se esfuerzan un montón, que se consiguen las cosas.